el intercambio de gases, ¿no? Teníamos aquí un alveolo. Y había aquí un capilar. Cállate, buena atención. No vengo de cuenta ahora. Entonces tenemos aquí, lo que vamos a ver hoy es el transporte de gases. O sea, cómo es que llegan los gases que se intercambian del alveolo al destino final, que son cada una de nuestras células. Y ese proceso se llama transporte de gases. Entonces sabemos que aquí llega oxígeno y que de este lado de la sangre, del lado aquí no oxigenado, también hay oxígeno, ¿no? Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno aquí en el alveolo? Cantidades. Aquí a la entrada del aire, la presión parcial de oxígeno es 159. ¿Es el número donde sale? Pues de multiplicar 0.21 por 760. Pero cuando llega al alveolo es menos. Es 104. Y lo que regresa por las venas son 40. Entonces quiere decir que entre este y este hay un gradiente. El gradiente es la diferencia entre 104 menos 40, o sea, 64 de diferencia. Y como hay más oxígeno de este lado que de este lado, pasa el oxígeno para acá. Y sabemos que si yo hago una curva de oxigenación, aquí está el 40, aquí es el 104, aquí es un segundo, aquí es medio, un cuarto. La curva es que casi en el primer cuarto, tercer o tercio del viaje del oxígeno de la sangre por cerca del alveolo, se oxigena casi al máximo. Entonces ya entró oxígeno, ya se intercambiaron los gases, ¿no? Ya tengo oxígeno en la sangre. La otra cosa es que tengo dióxido de carbono. Aquí hay dióxido de carbono y aquí también hay dióxido de carbono. ¿Cuánto dióxido de carbono hay de este lado? $45. ¿Y cuánto hay de este lado? 40. La diferencia aquí es el gradiente de dióxido de carbono. Y este es igual a 45 menos 40 igual a 5. ¿Dónde hay más? Aquí y acá hay menos. Entonces el CO se mueve para acá y durante la exhalación exhalamos dióxido de carbono con cierta presión parcial. Sí. La misma cantidad de CO2 mientras sale todo supone que sale 40. Sí, más o menos 40. Pero si sale todo no queda como... Sí, quedan ciertas moléculas aquí, se mezclan. Y como se mezclan hace que suba el punto 3 que era acá, sube 40. Y el CO2 cambia de 45 a 40, entonces sabemos que llega con 45 y en el casi en la tercera parte del trayecto, ya bajó a 40. Entonces ya no tengo dióxido de carbono. Entonces de este lado, a la salida de la sangre, ¿cuánto tengo de oxígeno? Sube de 40 a 104. Y el CO2 baja de 45 a 40. Entonces ya tengo sangre oxigenada y libre de CO2. No está completamente libre de CO2, pero tiene bajo el CO2. Entonces el problema es cómo lo hago llegar a cada una de las células.
Una cosa es lo que ocurre en el pulmón y otra cosa es lo que ocurre en cada una de las células. ¿Cómo mando la sangre al pie, al hígado, al riñón, a los brazos? Con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no se mueven. Con la presión. Pues el corazón no. El corazón genera un gradiente de presión que hace que se mueva ese líquido. Que contiene glóbulos rojos también. Claro. Pues eventualmente lo que va a llegar aquí a las células es que va a llegar oxígeno. Y el oxígeno que llega aquí va a ser utilizado por la célula en diferentes procesos. La célula tiene 3 procesos. La glucosa que entra en el citoplasma la convierte en piruvato. Ese proceso, ¿cómo se llama? Glucólisis. El piruvato se mete aquí y en la matriz mitocondrial hay un ciclo de reacciones químicas que reduce el piruvato a dióxido de carbono. Eso se llama ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs lo que hace es que produce dióxido de carbono y el dióxido de carbono se va a la sangre. Entonces, ¿para qué sirve el oxígeno? Energía. ¿Dónde? ¿Aquí dónde? En la mitocondria. No, ahí está la mitocondria. Ahí está Krebs. Produce oxígeno. Hay un tercer proceso llamado, con proteínas aquí se llama fosforilación. Fosforilación oxidativa. Y para que funcione la fosforilación oxidativa tienes que tener oxígeno. Entonces el oxígeno actúa aquí en esta última enzima llamada citocromo oxidasa. Produce agua. ¿Y qué produce también? ATPs. ¿Qué son ATPs? Trifosfato de adenosina, que son la energía que la célula utiliza. Y entonces ya consumo el oxígeno. Entonces el oxígeno, cuando llega aquí a la célula, ¿cuánto trae de oxígeno? Cerca de 104. ¿Cuánto trae de CO2? 40. Como 40. Y después el nado venoso, ahora ¿cuánto tiene de CO2? 45. ¿Por qué? Porque el CO2 que se puso en el ciclo de Krebs se acumula. ¿Y el oxígeno a cuánto cae? A 40. Y este 40-45 por las venas, ¿a dónde llega? Ahí. Entonces esta es la ventilación. Ventilación es que se cambian gases pulmonar. Y esa es la respiración. La respiración es mitocondrial. En la respiración se cambia la glucosa y se produce el dióxido de carbono y se utiliza el oxígeno como carburante. Lo que vamos a ver ahora son los detalles. Ya dije lo que pasa cuando llega aquí, cuando regresa, pero no he dicho cómo se transporta. Y el poder de transporte es el siguiente. Si yo tengo un gas y lo quiero disolver en líquido, tengo una limitante en cuánta cantidad puedo tener. Entonces adentro del vaso sanguíneo yo aquí tengo líquido. El líquido que tiene la sangre se llama plasma. Plasma más células sanguíneas es lo que constituyen lo que llamamos sangre. Y las células sanguíneas hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, si aquí quiere entrar un gas, por ejemplo llamado oxígeno, tiene un problema. La cantidad de moléculas que pueden existir aquí depende de una ley. La ley de Henry, la ley de Enrique. Dice que la cantidad de oxígeno
que yo puedo disolver en agua depende de la presión parcial de oxígeno multiplicada por su solubilidad. Y el problema es que la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el plasma es tan pequeña que no soportaría la vida de seres tan grandes como nosotros. Entonces, si el transporte de gas fuera nada más por el plasma, estaríamos muertos. Entonces hay que hacer una solución. Y la solución fue que en los glóbulos rojos se crea una proteína llamada hemoglobina. Y la proteína llamada hemoglobina es un transportador de oxígeno. Entonces los oxígenos que no caben aquí en el plasma se pueden subir al camión llamado hemoglobina. Entonces cuando transportamos oxígeno desde el corazón a las células, hay oxígeno que va bien, va en el plasma suelto. Y va otro oxígeno que va bien a gusto, acostadito, con sillón y viendo películas, en ese camión llamado hemoglobina. Transportes de hemoglobina en el Pacífico. Okay. Vamos a ver los detalles de eso. Estamos hablando de transporte de gases. Y el problema es que no podemos transportar los gases disueltos en el plasma porque no alcanzaría. No alcanzaría el oxígeno para dar Aquí tenemos que el oxígeno que se difunde del alveolo hacia el capilar pulmonar, esta cosa roja que está aquí es un glóbulo rojo. ¿Puedes apagar la luz de este lado? Esta cosa roja es el glóbulo rojo. Lo azulito que está aquí son oxígenos. Y vemos que hay oxígenos que van ahí disueltos en el plasma, no están dentro del glóbulo rojo. Y aquí hay poquito oxígeno y poquito oxígeno. Y cuando pasan los glóbulos rojos de aquí para acá, comienzan a disolverse en el plasma y transportarse en el alveolo. Déjame usar la animación más. Porque eventualmente, de esta cantidad de oxígeno, la mayor parte del oxígeno se transporta en la hemoglobina. 1.5% del oxígeno se mueve disuelto en el plasma y 98.5% en la hemoglobina. Entonces, hablando de transporte de oxígeno, el oxígeno se puede mover de dos formas: disuelto en el plasma, pero es muy poquito, solamente 1.5% lo hace así, y la otra es ligado a la hemoglobina, que voy a poner aquí como HB, y ahí van el 98.5%. Entonces el 100% de los oxígenos, la mayoría ¿cómo se mueven? Ligado a la hemoglobina, y unos cuantos se mueven disueltos en el plasma. Entonces vamos a ver el detalle fino de qué pasa dentro del glóbulo rojo. Vamos a abrir ese glóbulo rojo y ver qué contiene. El glóbulo rojo contiene esta cosa llamada hemoglobina. La hemoglobina es una proteína. Bueno, más bien es un complejo proteico. Está hecho de 4 proteínas. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces la hemoglobina es un polipéptido, hecho de muchas proteínas. Tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y lo importante es que cada cadena peptídica tiene capacidad de transportar moléculas de oxígeno, una. Entonces, como tengo aquí 4 cadenas peptídicas, y como cada cadena peptídica transporta un oxígeno, entonces puedo transportar 4 moléculas de oxígeno gaseoso. No es oxígeno atómico, no es O, es O2. Y lo hace porque tiene aquí lo que se llama el grupo M. El grupo M es un compuesto que tiene hierro, y el hierro se oxida en presencia de oxígeno, pero esta reacción es reversible. Entonces puede pasar de óxido férrico a forroso muy rápidamente combinándose con oxígeno. Entonces la clave aquí es que la hemoglobina fija el oxígeno. Entonces vieron aquí lo que pasó aquí, que esta hemoglobina que tiene 4 asientos, llegaron y se sentaron los 4 pasajeros, y el oxígeno permanece unido a la proteína
porque tiene cierta afinidad. La afinidad es qué tan fuerte es el enlace químico entre el oxígeno y la hemoglobina. La afinidad es fuerte, pero no así infinita, o sea, sí pueden separarse. Pero mientras van viajando, van bien centraditos en su asiento. Y mientras más oxígenos tenga una molécula de hemoglobina, mayor es la afinidad. Se los agarra con más fuerza. Y como pueden ver, cambió su estructura. La hemoglobina tenía cierta forma y cada vez que se agrega un oxígeno, cambia la arquitectura. Y al cambiar la arquitectura molecular de hemoglobina, cambia su afinidad. Entonces, de esa manera, viajan felices las moléculas de oxígeno, cómodamente sentados en este camioncito de hemoglobina. Pero el problema es que nomás caben 4 por hemoglobina. No, de ahí viene la enfermedad, creo que es leucemia, ¿no? Cuando presentas deficiencia de hierro o algo así. No, la anemia. Anemia. Sí. Cuando una persona tiene poca hemoglobina, tienes poco transporte de oxígeno. Y por lo tanto, entregas poco oxígeno. Entonces, por mucho tiempo se preguntó por qué las personas de raza indígena eran tontas. Decían muy mal en la escuela. Ibas a Oaxaca, a Chiapas, a lugares y dices, estos niños tontos no aprenden. El problema de fondo no es que fueran tontos, sino que el problema era la pobreza asociada a una dieta baja en hierro. Y lo que se dieron cuenta es que estos niños comían tortilla con chile y agua y algunos vegetales. No tenían fuente de hierro. Y como no había hierro, pues no tenían transporte de oxígeno. Si no transportaban oxígeno, su cerebro no estaba oxigenado, no aprendían. El problema era social, era económico. Se dieron cuenta y buscaron alternativas. No les podía decir que compraran carne porque el kilo de carne cuesta lo que ganan en 2 días. Consuman hierro en forma de vegetales, por ejemplo los frijoles. Los frijoles, la soya, las lentejas contienen mucho hierro. Y lo que hicieron fue una campaña educativa para que cambiaran la alimentación de estos niños y pudieran ir mejor alimentados. Y en algunos lugares dieron desayunos escolares con vitaminas, la leche, o con hierro, o suplementos de hierro. Porque el problema del bajo aprovechamiento escolar estaba relacionado con la falta de hierro. Tenían anemia ferropénica. Cuando hacían el diagnóstico de estos niños, sus glóbulos rojos eran menos y estaban pálidos. Y estaban pálidos porque no tenían hierro. Entonces, por microscopio hacían el diagnóstico: niño con anemia ferropénica. Tratamiento: cápsulas de sulfato ferroso o una dieta con alimentos que contienen hierro. Entonces, es importante el hierro aquí y el enlace que tiene con el oxígeno. Entonces, así van felices los oxígenos. Lo malo es que nomás caben 4, lo bueno es que cada glóbulo rojo tiene billones de moléculas de hemoglobina. Y cada mililitro de sangre tiene millones de glóbulos rojos. Entonces, la capacidad de transporte es muy, muy grande. Y entonces, se puede caracterizar la reacción que ocurre entre la hemoglobina y el oxígeno con esta reacción química, que dice: yo tengo hemoglobina, y la hemoglobina la pongo en presencia de oxígeno y se forma HbO2. Y esto se llama oxihemoglobina. Y eso pasa en los pulmones. En los pulmones la hemoglobina se oxigena. ¿Qué pasa en los tejidos? En los tejidos la hemoglobina oxigenada suelta el oxígeno y el oxígeno se va a las células para participar en la fosforilación oxidativa. Entonces le voy a dar clic aquí, asumiendo que ya llegó al tejido esta hemoglobina, y vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que libera el oxígeno. Aquí pusieron que liberaba las 4 moléculas de oxígeno. Vamos a ver que no es cierto, libera menos que eso, pero sí se libera. Es como si alguien subía de raite. ¿Sabes qué? Dame raite aquí en Ensenada. Y cuando llega a Ensenada se baja. Ya transportó ese pickup que tenía 400 a esa persona llamada hemoglobina. Y se baja en su destino, que es Ensenada o son los tejidos. Entonces, el oxígeno llega en los pulmones y después se libera en los tejidos. Dale. Volver a permitir. Eso fue lo que hizo mi... Abajo. Volver a permitir. Sí, a lo... Ahí está. Va por la X. Un problema con esta página web. Ya le tengo miedo a este fisiología interactivo.
este programa se autodestruirá si picas una tecla más. Bueno, entonces lo que se observó es que el oxígeno se asocia a la hemoglobina en una relación no lineal. Uno podría pensar que si hubiera más oxígeno debía subir la cantidad de hemoglobina, pero resulta que no es cierto, porque hay un límite en la cantidad que puede transportar. Nada más puede transportar 4. Si hay más en línea de espera, va a decir, ¿sabes qué? Espérate aquí, ahorita que regrese y ya venga vacío, te recojo. Oh, no seas gacho, no me meto aquí, que no puedo transportar. Entonces, si la relación entre el oxígeno y la hemoglobina fuera lineal, sería esto, ¿no? Si yo aumento la presión parcial de oxígeno, debería aumentar el transporte de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina con el oxígeno debe ser más. Entonces, si fuera así, no había límite. Entonces, a mayor presión, mayor transporte de oxígeno. Pero esto no es cierto. Hay un límite. Hay un límite máximo de transporte. Y este límite máximo de transporte está dicho porque solo 4 moléculas de oxígeno pueden ser transportadas por cada hemoglobina. Yo podía pensar, entonces la ecuación, la forma es así. Una vez que llega al límite, ya no sube y hace esto. Pero esto es lineal. No, tampoco es lineal. Tiene una forma sigmoidal. Pero lo que está aquí puesto en rojo se llama curva de saturación o disociación de oxígeno hemoglobina. Y es una ecuación no lineal. Y es no lineal porque la afinidad es cooperativa. O sea, mientras más oxígeno tenemos, más afinidad tienen por el mismo. Y ahorita voy a explicar esa curva. Sin embargo, esto que está aquí en negro, sí pasa en el plasma. En el plasma sí ocurre eso. A mayor oxígeno, mayor transporte. Porque si yo aumento P2, aumenta la cantidad. Y no tiene límite. Pues el oxígeno sí puede aumentar el transporte si lo pones a altas presiones. Y ustedes van a aprender cuando vayan el miércoles allá a la clínica de nuestro buen rostro, que lo que hace una cama hiperbárica no aumenta la cantidad de oxígeno que se mueve dentro de los glóbulos rojos, sino aumenta la cantidad de oxígeno que se mueve en el plasma. Y las curvas son así como de esta manera. Si yo comparara el transporte de oxígeno por los dos métodos, el método de transportar por hemoglobina es muy eficiente. Transporta un montón de oxígeno, pero se satura. Y ya después de eso, aunque incremente la presión, no incrementas el transporte de él. Y esa sería la saturación de oxígeno en hemoglobina. Y el transporte por plasma es así. Muy pequeño, pero no acotado. Y esto que está aquí es cómo se mueve el oxígeno en el plasma. Y lo que está aquí en rojo es cómo se mueve el oxígeno asociado a la hemoglobina. Entonces, si yo aumento la presión parcial, ya sea porque le doy a respirar oxígeno puro o aumento la presión atmosférica, no aumenta el transporte, pero sí aumenta el transporte de oxígeno, que al principio es muy modesto, pero conforme aumenta la presión, va siendo más y más importante. Necesito borrar, así es que los encargados de fotografía, video, documento del pizarrón porque lo voy a borrar. ¿Cómo se ve? Tengo el que aquel lado no se ve. Déjame moverme aquí con la tele, con los lugares más acabados, más apenas se ve. HbO2 es óxido. Y creo que tengo que escribir los números más grandes, porque aquí desde la posición de ellos el 40 parece no sé qué. ¿Se ve? Pues este lado del mundo se ve el pizarrón. Entonces voy a aumentar un poquito el tamaño de las letras, pues estoy escribiendo para gente que está aquí cerquita, para mis ojos. Bueno, entonces lo que deben recordar es que por cada molécula de hemoglobina se mueven 4
moléculas de oxígeno. Entonces aquí tenemos una cadena alfa, una beta y una beta, por ejemplo. Y lo que sé es que cada una de ellas puede conectarse en oxígeno. Entonces voy a explicar el concepto de saturación. Saturación de oxígeno, hemoglobina. Número de moléculas de oxígeno ligadas, porcentaje de saturación. Si yo tengo 0 moléculas ligadas, el porcentaje de saturación es 0. Si tengo 4 moléculas ligadas, el porcentaje de saturación es 100%. Si tengo una molécula es 25%. 25. Si tengo 2 es 50%. Si tengo 3 es 35. Entonces, dependiendo cuántos vayan, si yo veo un pick-up llamado hemoglobina que trae 3 personas, lo registro y le pongo saturación 75. Imagínense que me pongo en la caseta de cobro de rosadito y me pongo a registrar cuánta gente viene en cada carro. Y yo sé que el límite máximo por carro es 4. De una persona que va el chofer solito. ¿Saturación? ¿Cuánto lo pongo? 25. Uno viene con 2, 50. Uno viene lleno, 100. Otro lleno, 100. Uno con 3, 75. ¿Cuál es el promedio? 200, 150, 275, 235. Todos suman y dividido entre 5. No sé si estaba haciendo, pero ¿El promedio es? 60. 70. 70. Pero 70 es algo que no es posible, porque ni modo que traiga 2.8 moléculas de hemoglobina. ¿Estoy mintiendo? Si alguien me dice, oye, ¿cuál es el promedio de saturación de oxígeno de las moléculas de hemoglobina que viste pasar? 70%. No manches. Nomás puede ser 1, 2, 3 o 4. 0.25, 55, 100. ¿Cómo que 70? Ese es el promedio, ¿no? El promedio de la población. El promedio de hijos de una mujer mexicana es 2.4. Y no quiere decir que tenga 2 hijos y un tronco. El punto 4 es que algunos tienen 3, algunos tienen 0, algunos tienen 7. Y el promedio numérico es ese. Entonces, en una curva de saturación de oxígeno hemoglobina, uno esperaría que nada más aparecieran los valores discretos, pero no. Aparecen los valores desde el 0 hasta el 100. En el eje vertical, esto se llama saturación de oxígeno de la hemoglobina, SaO2. Es del 0 al 100%. Y no puede ser más del 100% porque ya no caben más de 4 moléculas. Si le pones 5 moléculas aquí, la quinta se queda sola. ¿Y sabes qué? Vete en el plasma. No, es que no quiero. Regrésate al alveolo. No seas gacho, ¿qué tengo aquí? No te puedo transportar. ¿Y no hay alguna mutación que permita eso? Hay mutaciones que permiten que tengan afinidades diferentes. Por ejemplo, la gente que ha vivido por generaciones en zonas muy altas de los Andes o en Nepal, en Himalaya, son gente que puede subir a alturas de los 6.000, 7.000, 8.000 metros sin necesidad de oxígeno. Y los demás que están bien fuertes, llegan a los gringos, van con oxígeno los pobres. Y los Sherpas al lado van como si nada, bien cargados de cosas. Es ¿cómo pueden hacer eso ellos? Porque durante generaciones la gente que podía subir ahí era gente que tenía ciertas mutaciones de hemoglobina que hacía que transportaban con el oxígeno. Entonces sí existe eso. Lo tienen las personas que han vivido arriba. Porque los que no han vivido arriba y no tienen mutación se mueren. Están muertos. Entonces, ¿Se puede desarrollar eso con el tiempo? ¿qué? ¿Se puede desarrollar esa mutación No. con el tiempo? Tienes que cambiar el código genético de tu hemoglobina. Es una mutación que ocurre al azar o que heredas. Entonces, se puede, o sea, en estos tiempos, en el 2017, lo puedes editar. Utilizar una técnica llamada CRISPR-Cas9, que es una herramienta de edición genómica, podrías crear mutantes humanos con hemoglobina cambiada para que puedan. No es éticamente permitido hacerlo todavía, pero ya existen herramientas para hacerlo. A diferencia de hace pocos años, ahora sí hay herramientas para editar genomas de embriones humanos.
Pero eso que dices, antes de que se desarrolle por completo todo el metabolismo del cuerpo humano, o ya después de que ya está completo, poder cambiar su... Se puede cambiar después. ¿Después? Si lo que haces es cambiar la médula ósea. Si cambia las células madre de la médula ósea, podrías crear glóbulos rojos de nueva generación mutados. Pero eso es así, esa es bioingeniería genética que todavía no está ocurriendo. Pero en los próximos 10, 20 años va a pasar. Y lo que dijo mi compañero atrás, por ejemplo, que si no se puede hacer en ese momento, pero la siguiente generación, o va a tardar. Se puede hacer pues, eventualmente cuando se combinan las células de madre e hija, hay recombinación. Entonces podría ser que un gen y el gen que codifica esto pudiera tener una mutación. Pero sería la sana. Pero tarda mucho. Sí. Sí ha ocurrido. O sea, ha ocurrido y ha sido poco frecuente. Pero si pones una presión evolutiva que es que las seres que no lo tengan se mueran, entonces se van quedando los que son resistentes. Eso fue lo que le pasó a la gente que vivía a grandes alturas. Entonces, ¿sí se puede heredar eso? Ya que lo tienes, sí. Si se hace después de haber nacido, por ejemplo... No, para no, no. 5 años, ¿verdad? No se puede dar. Tenías que hacerlo en los espermatozoides, Ajá. o en los óvulos. Sí, sí, Lo podías hacer en la médula ósea y esa persona tendría eso. pero Pero sus hijos no lo tendrían porque tenías que hacer la mutación en sus espermatogones y en todas ellas. No está complicado. Si era nada más para esa persona. Y mientras dure viva esa célula madre que hemos visto. Entonces ahí tenemos, la duración no es como pensábamos. No es 0, 50, 25, 35. No son valores discretos. Son valores continuos. ¿Y qué hay en el eje X? ¿El porcentaje? El porcentaje aquí está. El porcentaje de saturación de oxígeno en hemoglobina, eje Y. Y en el eje X, ¿qué hay? La presión. ¿Qué presión? La presión parcial de oxígeno, que es igual a la fracción de oxígeno multiplicada por la presión atmosférica. Y la escala normal es, ¿cuánto hay en el alveolo? Como 104. Y cerca del 100 está el máximo. Entonces, una persona normal tendría aquí cerca del 100% y tendría una curva como esta. Y esa sería la curva de saturación de oxígeno, que es muy parecido a esa que está ahí. Yo lo exageré de la forma sigmoidea, pero sería eso. Entonces, ¿qué grafica esto? Pues el porcentaje de saturación de la hemoglobina en función de cuánta presión hay. Lo interesante es que los ingenieros biomédicos ya hicieron un aparato que mide esto, el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso lo que hace es que mide la intensidad del color rojo e infrarrojo a través de tu dedo y en función de eso determina qué tan bien oxigenado está el sangre. Porque lo que se sabe es que cuando la hemoglobina tiene oxígeno pegado, emite un color rojo brillante. Y cuando no tiene oxígeno, tiene menos, su color es rojo oscuro. Entonces, midiendo la intensidad del color rojo, puede ser que tan bien oxigenada está la persona. Luego vemos un video de cómo se hace el oxímetro. Pero creo que lo puse en introducción al diario. Entonces, si alguno no lo vio, lo vemos rápido. Bueno, pero voy a hacer clic aquí a cómo están las cosas en el pulmón. En el pulmón, la sangre tiene una presión parcial muy cerca del 100 y la saturación es del cerca del 98%. Hoy 98, ¿por qué no es 100? Porque uno que otro no trae más que 3, 75. Y hace más 100, 100, 175, 50, porque uno que otro, pues ya 98. Entonces tenemos que está bien llena de oxígeno la hemoglobina que está en los pulmones. ¿Qué pasa en los tejidos? Se transporta el oxígeno y lo que pasa es que en los tejidos, cuando llega la sangre aquí y suelta el oxígeno cae ¿hasta cuánto? Allá. ¿A cuánto cayó el oxígeno después de pasar por la célula? 40. Los números mágicos aquí son 100. 100 es en el alveolo, 40 es en las venas. ¿Y este 100 con qué corresponde? Con un 98% de saturación. ¿Y este 40 con qué corresponde? 75. Entonces, en promedio, ¿cuántos sitios iban llenos de oxígeno aquí? Casi los 4, ¿no? Y aquí, después de pasar por las venas, ¿cuántos sitios están ocupados? 3. Entonces, ¿cuántos oxígenos soltó? 1. Entonces, la hemoglobina sirve para transportar oxígeno, pero es utilizada con un factor de seguridad del triple. O sea, tiene capacidad para cargar 4,
pero nada más suelta uno. Es como si ustedes vendieran carros. ¿Sabes qué? Compro carros aquí en la frontera y los mando a La Paz a vender. Y los mando en una grúa que caen 4 carros. Entonces tu política es, ¿sabes qué? Cada semana mandan 4 carros a La Paz, véndelos y cuando vendas uno te regresas. ¿Cómo? ¿Me regreso cargando los 3? Sí. Y cuando llegas a Tijuana te voy a subir un carro más. Ya te regresas a La Paz y cuando vendas uno te regresas. No sería negocio, ¿no? Y dices, no manches, no seas tonto. ¿Por qué haces eso? Entonces el cuerpo hace eso porque si algún día pasa algo malo, podías soltar los 3 de reserva que tienes. Y es una reserva funcional. Eso quiere decir que si perdemos sangre, nuestra sangre tiene transporte del triple de lo que realmente tiene. Eso quiere decir que si alguien nos da una cuchillada y nos da neumotórax y perdemos el 50% de la capacidad respiratoria, el otro pulmón puede mantener con él. Primero porque puede oxigenar más rápido. Si nos acordamos aquí, la velocidad es que en solo 1/3 del trayecto oxigena. Y aparte, manda las cosas transportadas con un factor de seguridad del 3. 3 y 3, 6. O sea, tenemos una capacidad de transporte y de intercambio 6 veces de la mínima requerida. O sea, podemos sobrevivir a agresiones muy intensas. Hemorragias, lesiones al pulmón. Porque nuestro sistema está diseñado para cosas menores, ¿no? Para mayor demanda, cuando en realidad tenemos muy complicado. Entonces aquí está una paradoja cuando dice, oye, sangre desoxigenada. Por las venas viene sangre desoxigenada. No, sí está oxigenada, al 75%. Y por las arterias corre sangre oxigenada. Ahí sí es cierto. La mayor hemoglobina tiene los 4 lugares ocupados. ¿Qué pasa cuando estás funcionando a altas presiones de oxígeno? Por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es 760. Entonces, 760 por punto 21 te da 100. No hay problema. 100 de presión parcial me da 98 de saturación. Pero ¿qué pasaría si me inscribo con estos deportistas extremos y el sábado me voy a subir el Cerro del Coronel frente a Rosarito? Está un poquito alto. ¿Sabes qué? Yo voy a subir con kilos de peso y con cadenas en los pies y plomo en las bolsas. Sin agua. Está bien. Lo que va a pasar es cuando camines ahí, va a haber 21% de oxígeno arriba del Cerro del Coronel, pero la presión atmosférica va a bajar, porque está a unos cuantos cientos de metros de altura. Entonces probablemente la presión parcial de oxígeno baje a 80. Y entonces, ¿cuál sería tu saturación? 80 sería 90 y tantos, ¿eh? No bajaría mucho, iría como al 93, ¿no? Entonces un cambio de 20 milímetros de mercurio, aquí el cambio es el delta PO2 es igual a 100 menos 80 igual a 20. Y lo que yo causaría aquí sería un delta, un cambio en la saturación de oxígeno, que sería igual a 98 menos 95 del 3%. Pero eso fue del lado arterial. Vamos a ver del lado venoso. Del lado venoso, normalmente la presión de las venas es de 40. La presión de 40 me da una saturación del 75%. Entonces cuando estoy en reposo, acostadito, tranquilo, escuchando la clase de anatomía y fisiología, tengo 75% de saturación. Pero si hago ejercicio, voy a aumentar el consumo de oxígeno. ¿Qué le va a pasar a la presión parcial? Va a caer. ¿Cómo va a estar entonces el CO2? Pues va a caer, ¿no? Cuando hago ejercicio, baja el O2. Y si baja el O2, también baja el porcentaje de transporte. Entonces, ¿qué porcentaje de transporte tengo por aquí? Está muy cerca de